Bienvenidos a Hunter Paranormal, donde el misterio es real y el miedo inevitable. Por siglos, la Iglesia Católica ha sido uno de los pilares más poderosos de la humanidad, pero su historia, entrecruzada con la fe y el dogma, también está marcado por la sangre, el miedo y el silencio. Hoy te voy a presentar 7 escándalos oscuros y polémicos de la Iglesia Católica, que va del menor al más perturbador. Así que quédate hasta el final, porque el número 1 te va a helar la sangre. El caso Galileo, la ciencia condenada por la fe. Galileo Galilei, uno de los científicos más influyentes de la historia, fue perseguido por la Iglesia por atreverse a decir lo impensable, que la Tierra no era el centro del universo. A principios del siglo XVII, Galileo apoyó la historia heliocéntrica de Copérnico, afirmando con evidencia astronómica que la Tierra giraba alrededor del Sol. Para la Iglesia, esta idea no era solamente una idea equivocada, sino que también era peligrosa. Pero, ¿por qué peligrosa? Fácil, era incitar a las personas a pensar por sí mismos y hallar más bien sus bases científicas, las cuales para la Iglesia no tenía ni ton ni son. La Biblia decía que el sol se detenía, que la tierra era el centro de la creación. Contradecir eso era ir en contra de la palabra de Dios. En 1633, Galileo fue juzgado por la Inquisición romana. Lo presionaron con amenazas de tortura, lo obligaron a retractarse públicamente y fue condenado a arresto domiciliario hasta su muerte. Su obra fue censurada por más de 200 años y durante siglos su nombre quedó manchado, hasta que en 1992 el Papa Juan Pablo II reconoció aquel error histórico. La verdad, tarde, muy tarde, pero al menos la verdad científica prevaleció. Las cruzadas, promovidas entre los siglos XI y XIII, son a menudo recordadas como campañas heroicas para liberar Tierra Santa del dominio musulmán. Pero detrás de los discursos piadosos y las promesas de redención se escondían intereses sumamente políticos, de ambiciones territoriales y una crueldad desmedida. El Papa Urbano II prometió indulgencia plena, el perdón de todos los pecados a quienes participaran. Lo que siguió fue una ola de violencia sin control. En la primera cruzada, los cruzados arrasaron Jerusalén en 1099 según los relatos históricos. La sangre corría por las calles hasta las rodillas. Se asesinaron musulmanes, judíos e incluso cristianos orientales sin distinción alguna. Las cruzadas no solo buscaron dominar Tierra Santa, sino fueron también usadas para aplastar movimientos herejes en Europa, expandir el poder en Roma y, más que guerras de fe, fueron guerras de conquista, bajo el disfraz de lo sagrado. Sin contar todas las riquezas, toda la fortuna y todo lo que estas cruzadas se arrasaron, y tanta información que fue perdida, información que el día de hoy lamentamos no tener. La Inquisición, tortura en el nombre de Dios. La Inquisición fue uno de los aparatos más temibles del poder eclesiástico. Comenzó formalmente en 1231 con la bula papal Excommunicamus y se extendió por los siglos en distintos países como España, Francia, Italia e incluso parte de América. Su objetivo, erradicar la herejía, pero en la práctica eso significaba que cualquier idea o práctica
que se alejara de la ortodoxia católica, es decir, cualquier idea que tuvieses sobre alguna base científica, sobre algo que pudieses haber descubierto, significaba ir lejos del dogma católico. Y esto se castigaba con torturas. E incluso leer un simple libro que en aquel entonces se consideraba prohibido, es decir, que no fuese la Biblia, era un acto de herejía. Por tanto y consiguiente, debías ser torturado. Tener ideas científicas, practicar culturas ajenas o hacer algún tipo de escultura que no vaya bajo los dogmas de la iglesia también era sinónimo de herejía y rebeldía. O una simple denuncia anónima, anónima entre comillas, también era considerado como herejía. Los juicios no eran justos. Los acusados rara vez sabían de qué se les acusaba o de qué estaban siendo partícipes. Las confesiones obtenidas bajo tormento eran aceptadas como prueba válida. Y tal vez te preguntes en este punto si era inocente porque no se defendía. Porque en aquel entonces la única forma de sacarte una verdad era a través de torturas. Era incluso colocando cucharas incandescentes en tu lengua. Y este era un método probado en juicio. Si tu lengua sacaba una ampolla, eras culpable. Pero si no, eras inocente. Ahora sabemos qué tan justo era un juicio en aquel entonces. Por tanto, era mejor aceptar las pruebas así realmente no las hubiesen. Así morirías en la hoguera, pero por lo menos sería algo rápido. Y otras personas, en cambio, las pocas que fueron inocentes, quedaron marcados de por vida. En América Latina la Inquisición también dejó su huella. En Lima, en México y Cartagena existieron tribunales que perseguían tanto a indígenas como a colonos. Fue una verdadera era de miedo, de censura y represión ideológica, bendecida por la autoridad divina. El escándalo del Banco del Vaticano, la fe y la mafia. Durante los años 70 y 80, el Vaticano fue el centro de uno de los escándalos financieros más turbios del siglo XX. El Instituto para las Obras de Religión o el Banco del Vaticano estuvo involucrado en operaciones ilegales, lavado de dinero, evasión fiscal e incluso nexos con la mafia italiana. Uno de estos personajes fue clave, fue Roberto Calvi, apodado el Banquero de Dios. Era presidente del Banco Ambrosiano, una institución fuertemente conectada con el Vaticano en 1982. Calvi apareció colgado bajo un puente, el puente Blackfriars, en Londres, con los bolsillos llenos de ladrillo y de dinero. Aunque se habló de un supuesto suicidio, la investigación apuntó a más bien una especie de asesinato, algo bastante encubierto por no decir más. Se descubrieron que millones de cuentas secretas habían desaparecido y una intrincada red de corrupción también fue mencionada por aquellos documentos, e incluso se hablaba acerca de los masones, de obispos implicados y del mismo Vaticano, quienes estaban encubriendo los hechos. La verdad no se trató solo de dinero, sino de poder, de secretos y de poder guardar silencio. Batilix, el mayordomo que traicionó al Papa. En 2012, un hombre rompió el juramento más sagrado del Vaticano, la confianza absoluta. Paolo Gabriel, el mayordomo personal del Papa Benedicto XVI, filtró a la prensa más de 1000 documentos secretos. Lo que salió a la luz, que realmente fue poco de esos 1000 documentos, era realmente escalofriante. Luchas de poder interna, corrupción administrativa, favoritismos, despilfarros, hasta la existencia de un supuesto lobby de homosexuales dentro del Vaticano. Los informes hablaban de cardenales enfrentados en chantajes e intereses económicos bastante ocultos.
La presión fue tan alta que en 2013 Benedicto XVI renunció al papado, una decisión sin precedentes en la era moderna. Aunque nunca se confirmó nada oficialmente que los Batilix fueran la causa directa, pero para muchos fue la gota que derramó el cáliz. En 2015, una segunda filtración reafirmó lo peor. El dinero de los pobres, las donaciones de los fieles, todo lo que donaba el mundo entero, también era desviado para mantener los lujos de la curia. Encubrimientos en América Latina. El pecado del silencio. En América Latina, la Iglesia no solo ha sido guía espiritual, sino también un actor político y cultural. Por eso, también ha servido para proteger a depredadores. En Chile, el caso del sacerdote Fernando Karadima conmocionó al país durante décadas, y durante todo ese tiempo abusó de jóvenes y seminaristas, mientras la iglesia chilena solamente miraba hacia otro lado. Solo cuando las víctimas decidieron alzar su voz ante la prensa internacional, se actuó. Karadima fue declarado culpable por el Vaticano, pero la verdad jamás pisó una cárcel. En México, por otra parte, el caso más oscuro fue el de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, quien abusó de niños y tuvo hijos en secreto. Vivió una doble vida y fue protegido por el mismísimo Juan Pablo II durante muchísimos años. Las víctimas, aún al día de hoy, claman justicia, mientras la congregación que fundó sigue operando sin consecuencia alguna. Estos no fueron casos aislados en Colombia, en Brasil, en Perú, pero los patrones se repiten: abuso, encubrimiento, traslado de sacerdotes a otras parroquias y un silencio institucional. Crisis global de abusos, el infierno bajo la sotana. El escándalo más devastador de la Iglesia Católica comenzó a estallar en 2002, cuando el periódico The Boston Globe reveló que más de 80 sacerdotes habían abusado de menores durante décadas, que las arquidiócesis de Boston lo sabía. El caso se expandió como un virus. En Irlanda, un informe reveló que más de 14.000 menores habían sido abusados en Australia. Otro reporte oficial confirmó casos sistemáticos en Alemania, e incluso el hermano del Papa Benedicto XVI fue vinculado a encubrimientos en Chile. Toda la cúpula eclesiástica ofreció su renuncia en 2018. Uno de los documentos más estremecedores fue el informe de El Gran Jurado de Pensilvania. Más de 300 sacerdotes acusados de abuso y más de 1.000 víctimas identificadas. Muchas de ellas niños y niñas. Pero lo más aterrador fue la respuesta institucional sistemáticamente para proteger a los agresores. Moverlos de parroquia, ofrecer dinero en silencio bajo la mesa, mientras las víctimas sufrían en oscuridad. Es sin duda el escándalo más impactante y una herida que aún no cierra. ¿Pero qué dice la Iglesia frente a esto? Bueno, ahora con la más reciente muerte del Papa Francisco, quien en cierta medida revolucionó la Iglesia, precisamente fue con ese fin. Hacer una revolución, empezar a ver que la Iglesia es un poco más flexible para poder callar a todas esas personas y no revelar ni un solo escándalo más con la excusa de la Iglesia ha cambiado. Si llegaste hasta aquí es porque el misterio te atrapó. Ahora, no dejes que se quede solo en ti. Da like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Porque lo que viene puede ser aún más aterrador. Comparte este video con tus amigos y familiares, pero cuidado, algunos secretos es mejor no revelarlos.
Déjame en los comentarios tu opinión, porque tus palabras pueden alimentar la oscuridad o mantener la raya. Nos vemos en el próximo video, si es que logras dormir esta noche. Y en lo más profundo de la oscuridad, te deseo dulces pesadillas.